estemos atentos a cualquier duda y pregunta. Entonces, en el día de hoy voy a hacer, digamos, como una especie de preámbulo general al tema a los temas que vamos a trabajar en el enfoque del seminario, que está ligado a esas heteroglosias de la planeación. Entonces, es importante que en el ejercicio que vamos a hacer tengamos en cuenta el contexto en el cual se desarrollan cada uno de esos planteamientos, un poco de esos autores y un poco de algunos detalles generales que van a encontrar a lo largo de sus lecturas, de sus actividades que fueron asignadas. Ustedes escogieron sus grupos y yo les asignaron, y incluso ustedes escogieron los temas, pero hoy vamos a dividir la clase con esta presentación que voy a tener y el resto vamos a dividirnos en grupos, los grupos que ustedes van a preparar los seminarios, y les voy a ir dando algunas orientaciones, principalmente al primer grupo que va a desarrollarlo dentro de 15 días, porque el próximo lunes es festivo, y digamos que es el grupo que tiene más prontitud para la preparación del tema. El resto, pues igual les voy a dar algunas recomendaciones y voy a ir pasando por cada uno de los grupos. Voy a darle compartir pantalla para que ustedes puedan ver mi diapositiva. ¿Todos logran ver mi diapositiva? ¿Logran ver mi diapositiva todos? Sí, profesor. Muy bien, excelente. Bueno, voy a hablarles en esta ocasión de estas dinámicas en torno a el desarrollo desde la invención del tercer mundo. Esta propuesta digamos, ha estado liderada por algunos intelectuales y pensadores latinoamericanos, liderados digamos, por algunos intereses particulares. Entre esos está un colombiano que es Arturo Escobar. Él es un ingeniero químico, pero se fue más por el lado de las ciencias humanas y sociales, y sobre todo desde la antropología ha tratado de construir unas herramientas teóricas para comprender esta dinámica del tercer mundo. Han habido otros autores muy particulares como Boaventura de Sousa Santos, también como Renato Ortiz, e incluso el mismo Orlando Falsborda, que en algún momento, desde el punto de vista conceptual, empezó a revisar un poco esas premisas interesantes en torno a esa visión de eurocentrista que siempre se creó en América Latina por parte de el método científico o el tema de la ciencia. Y en el caso de las ciencias sociales, particularmente se buscaba también mirar cómo abordar las nuevas formas de comprensión de nuestra realidad social. Porque las emergencias de estas realidades sociales tienen 3 puntos de partida, que es la problematización de la pobreza, la visión de los 3 mundos y el desarrollo. Ya nosotros la clase pasada vimos una visión general de esos 3 mundos, de esa idea de los 3 mundos, donde está el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Y un hecho fundamental para entender y comprender esas nuevas realidades teóricas es la visión del desarrollo que se está dando, y que la lectura que hacen estos intelectuales, estos académicos, ha buscado acercarnos a una nueva mirada distinta a la que se ha visto o la que se ha manejado. ¿Esto a qué se debe? A que la irrupción de la economía de mercado, la asistencia por instituciones filantrópicas y las nuevas formas de intervención de la sociedad han marcado una nueva pauta de esta forma y estos nuevos modelos de desarrollo.
Primero que todo, centradas en un hecho particular. El hecho particular se centra principalmente en las tres dinámicas o las tres triadas que funcionan dentro del Estado benefactor, la economía de mercado y las relaciones de las organizaciones multilaterales. Estos elementos fundamentales, estos tres pilares de ese modelo de lo que es el desarrollo concebido desde, digamos, finales de los años 70 y que se ha configurado como el gran proceso o gran paradigma para poder sacar a estos países de lo que llamamos pobreza. Estos tres elementos tienen diferentes connotaciones y cada una de esas connotaciones está girando por un lado y la balanza se inclina más hacia otras condiciones. Ya, por ejemplo, hay una pérdida muy considerable de ese Estado benefactor. Ya la función del Estado es muy débil y la economía de mercado es la que prima sobre las relaciones funcionales de una sociedad. A la vez también las relaciones y organizaciones multilaterales juegan un papel decisivo. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud es la que ha dado las pautas y las indicaciones a seguir en el caso de la pandemia, por ejemplo. Esto es un hecho muy interesante para analizar, para revisar, porque aquí tenemos unos elementos que nos pueden conducir a entender cuáles son esas relaciones, qué importancia tienen y cómo se articulan a esa triada, pero hacia dónde más se inclina la balanza. Y vemos que la economía de mercado está jugando un papel muy interesante en esa dinámica. Y esa es la lectura que podemos darle, por ejemplo, no solamente al caso de la pandemia y la relación y influencia que tiene la Organización Mundial de la Salud como un organismo multilateral que ha controlado desde que apareció el brote en Wuhan, cómo manejar y orientar las medidas en cada país. Algunos países han tomado las orientaciones, otros no las han tomado o se han desprendido un poco y a partir de la realidad que tiene cada país, han construido su propio elemento a tener en cuenta. En ese sentido, Arturo Escobar traza una serie de criterios importantes basados principalmente digamos, en esas teorías emergentes de las ciencias sociales alrededor del poder, de la pobreza, las necesidades y los discursos. Estas son, digamos, herramientas interesantes que empiezan a jugar un papel importante en el desarrollo de la misma fisionomía y los mismos elementos característicos de nuestro modelo de desarrollo. Primero, la pobreza y que tenemos que superarla. Y uno de los elementos importantes que se incluyen en la pobreza son conceptos o elementos relacionados con el biopoder. ¿Esto qué quiere decir? Que se está utilizando el poder de la naturaleza, el poder, digamos, que tienen los elementos constitutivos, por ejemplo, de una sociedad desde el punto de vista físico y desde el punto de vista material, y se enlazan con ese concepto que Foucault fue uno de los primeros que empezó a trabajar, que es la gubernamentalización de la vida social. Es decir, cómo a través, por ejemplo, de elementos como la falta de comida, o por ejemplo la desnutrición, son elementos que son los indicadores principales para poder medir la pobreza. Y hablo de la pobreza en términos básicos, porque hay otras formas de medir la pobreza, como la pobreza multidimensional, que se mide a través de unos indicadores que ustedes por lo menos los han visto con el profesor Mario Barraza, o en economía de la pobreza, con el profesor Oscar Jiménez, que han dado esa lectiva de profundización. Y esa idea de convertir la pobreza en un elemento de formas de gubernamentalización, formas en la cual el Estado genera un poder y ese poder se legitima a través, por ejemplo, del asistencialismo social, a través, por ejemplo, de las ayudas y cooperaciones que se dan en ese proceso,
Pero también la pobreza se categoriza y se parametriza. Hay una parametrización, como ya le vine anunciando, en donde los economistas y, digamos, el modelo tecnocrático mide los indicadores de pobreza, por ejemplo, por cuántos metros cuadrados hay en una casa, por ejemplo, cuántas personas viven ahí, y eso da un indicador de cuánto es el hacinamiento de una vivienda. Por ejemplo, si es de material o si es de material de arena, piso de arena o piso de cemento. Es decir, todos estos elementos son básicos para poder entender esa parametrización. Pero también hay unas necesidades, y esas necesidades han surgido a partir de una serie de elementos que inclusive las ciencias sociales, las ciencias humanas han introducido a estos nuevos modelos de desarrollo. No solo la pobreza se puede medir bajo esos cálculos de parametrización y esas ayudas relacionadas con el biopoder. También esas necesidades se han construido, y uno de los grandes, digamos, de las grandes teorías, digamos, sociales latinoamericanas, de pensamiento social, es a partir de esas teorías de las necesidades impulsadas por Manfred Magnifico en los años 70 y que ha tenido y todavía sigue teniendo un grado de importancia, apaga el micrófono por ahí, un grado de importancia en la comprensión de las realidades sociales en el caso de América Latina. Que identificó Magnifico una serie de matrices de necesidades y unas necesidades a escala humana, como por ejemplo el trabajo, la salud, la educación, la higiene, la vivienda. Son necesidades muy básicas. Si no tienen estas necesidades, pues no vamos a poder superarnos de la pobreza. Entonces son factores que en la pobreza no solamente se llega a que le puedas dar asistencialismo y puedas calcular y decir quiénes son pobres y quiénes no son pobres. Las necesidades son un factor importante para poder medir y son indicadores tanto cuantitativos como cualitativos para poder indicar que el trabajo, por ejemplo, es un indicador. Pero a ver, ¿qué tipo de trabajo? Los indicadores que ustedes encuentran a través del Departamento Nacional de Planeación, sobre todo en los últimos meses, indican que ha habido un aumento del desempleo. Pero a ver, anteriormente, antes de la pandemia, ¿cuáles eran los indicadores? Si estaban teniendo en cuenta el empleo o el empleo como, por ejemplo, el vendedor de frutas en el mercado. Un vendedor de frutas en el mercado, pues no tiene un empleo formal. Eso es un empleo informal. Entonces están calculando los empleos informales como si fueran empleos formales y ahí no hay un ajuste metodológico en cuanto a la medición de esas necesidades. Salud ni se diga, en salud. Creo que somos uno de los países con la peor salud o el peor sistema de salud o el sistema más desigual de salud que nosotros podemos entender. Entonces, no entendemos todavía, yo todavía no logro organizar bien cómo ha sido el desbarajuste que ha tenido la salud desde la ley 100 y ha sido un desastre total. Por lo menos la educación también hemos tenido una serie de problemáticas en torno al tema de la educación pública, los estándares que se han desarrollado en torno a los procesos de intervención neoliberal en los sistemas educativos universitarios, por ejemplo. Cada vez menos personas, menos jóvenes van a ingresar a las universidades públicas, por ejemplo. El que tiene puede ingresar a una privada o por lo menos se gana una de estas becas que ofrecen. Pero ese es uno de los indicadores para poder medir las necesidades. Si ven que ahí no hay una información netamente cuantitativa, sino que hay que mirar también esas informaciones cualitativas. Lo mismo con la higiene, lo mismo con la vivienda y otras facetas más de necesidades que en la teoría de, digamos, de esa desarrollo a escala humana que trabaja más, pues hay muchos más valores interesantes a analizar. Y por último, los discursos. Los discursos vienen siendo unos elementos claves para el análisis o los análisis sociales contemporáneos. Principalmente porque a través de los discursos podemos nosotros descifrar algunas claves y desmascarar o desenmarañar algunos elementos que están en torno a estas dinámicas del desarrollo. Por ejemplo, conocer cuáles son las intenciones de las instituciones financieras al apoyar estos programas.
ver cuáles son las condiciones de infraestructura, de salubridad y de ciencia y tecnología. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás con querer convertir el país en un país 4G? O sea, hacer vías y vías y vías. Un modelo desarrollista que está mandado a recoger desde hace más de 30 años y que ya en los países del primer mundo, por ejemplo, están en otros modelos, están en otras ideas. Salubridad. Muchas regiones del país no tienen, por ejemplo, alcantarillado. Ahora con la pandemia, ¿cuáles son los sistemas y cuáles son las condiciones de salubridad que tienen estas poblaciones? En ciencia y tecnología, pues estamos totalmente, digamos, no podría llamarlo pues, en desventaja, pero sí en unas condiciones de precariedad en cuanto a nuestros desarrollos en ciencia y tecnología. Pues, todavía no estamos a la vanguardia, todavía por lo menos no tenemos iniciativas que nos puedan generar estas dinámicas en torno a estos elementos de ciencia y tecnología. En fin, como saben, ese tercer mundo, según la conceptualización que se viene manejando desde los años 90, son naciones industrializadas libres, naciones comunistas industrializadas y naciones pobres no industrializadas. Ese es el concepto sociológico y teórico de lo que se define como tercer mundo. Pues ya el comunismo no existe, ya no hay otras alternativas, o por lo menos lo que podríamos llamar como China, Corea del Norte, Cuba y otros países más que están regados, pues ya teóricamente no son tan comunistas. Si se vieron el documental, todo lo que ustedes vieron del documental de China, nos da mucho que pensar desde el punto de vista de la teoría política, a ver qué tan comunista o cuál es el modelo que está teniendo, por ejemplo, China, y eso lo podemos discutir, digamos, al final. Entonces podemos decir que hay la función o la determinación de unos discursos del desarrollo. Estos discursos del desarrollo se plantean a partir de un espacio del desarrollo, de una profesionalización del desarrollo y de una institucionalización del desarrollo. Estos tres elementos son claves para que este discurso se mantenga. Y en parte se debe a una condición en la cual nosotros no estamos o estamos alineados, que es la llamada aldea global, en donde hay una representatividad, hay un surgimiento, hay un conocimiento y hay una serie de resistencias que se vienen creando en esa nueva idea de aldea global, que es como los principios generales en los cuales podemos nosotros adentrarnos un poco para medir ese concepto que también es interesante, que ya no es tanto esa aldea local, sino incluso los bienes comunes, que es otro concepto interesante que vamos a ver más adelante. Aquí algunas estadísticas, estadísticas cuentan historias. Por ejemplo, este es un cuadro, una gráfica que menciona la población en situación de pobreza por territorio y país. Entonces aquí por lo menos podemos ver alguna serie de países y esta gráfica menciona unas líneas que van a nivel nacional y unos rombos que son los diferentes territorios. En el caso de Colombia, vemos que Bogotá es digamos, el espacio geográfico que tiene menor indicador de pobreza, pero Chocó, mírenlo, ocupa prácticamente el tercer lugar de las condiciones o los indicadores de pobreza que se miden. Y esto es una información de la fuente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y estas tabulaciones hacen parte de encuestas de hogares que miden porcentajes de esa situación de pobreza. Acá están los porcentajes y acá están los países. Entonces hay unos elementos interesantes a analizar y una relación que hay del 30, del 100%, del 30% de la línea de pobreza en el caso de Colombia. Y si podemos mirar el resto de países, vemos que hay unas tendencias muy interesantes que se ajustan a estas dinámicas que está sucediendo en estos países. Entonces, ahí podemos nosotros sacar cómo se mide desde el punto de vista cuantitativo estos indicadores de pobreza
en cuanto a la relación de el territorio y el país. Así también aparecen tasas de pobreza y pobreza extrema, también en porcentaje. Por ejemplo, estas tasas son generales en esos 18 países que contabilizan en América Latina. ¿Ya? Por ejemplo, se puede decir que en estos años, desde el 2002 hasta el 2017, miren que se ha mantenido una media, que es del 30.7% en cuanto a pobreza y un 10%, 10.2% en cuanto a pobreza extrema. Entonces ahí vemos cómo esos indicadores nos permiten hacer una revisión de ese panorama social en términos de poder tener los datos que nos puedan decir si estamos, cuál es nuestra condición en cuanto a la superación de estas condiciones de pobreza. Y yo veo que con la situación que están, digamos, de la emergencia que tenemos por el coronavirus, estos porcentajes van a tender a aumentar. Entonces, estos son unos análisis donde podemos decir que ha habido una reducción, digamos, de algunos porcentajes en relación de la pobreza. Es decir, ya por lo menos la curva o la diferencia ha bajado de los gráficos. Y eso es una tendencia. Hay que ver si durante esta situación de pandemia y post pandemia se mantiene esta tendencia o aumentan alguno de esos cuadros. Así, en este sentido, ese tercer mundo y la política de la representación es un elemento fundamental y básico para poder entender esa realidad de, por ejemplo, lo que sucede en estos países y lo que sucede también con sus políticas de desarrollo. Hay también un discurso como agente. Ese discurso es el que mediatiza y se genera a través de una apuesta. También existen unas nuevas formas de colonialismo y una fase interesante en la cual la modernidad juega un papel esencial. Las lecturas que tengamos sobre nuestro papel en este concepto de modernidad es fundamental, porque en el caso de los países del tercer mundo se juega mucho esta relación colonialismo-modernidad, porque se cree que a través de un apoyo o una ayuda se está creando un proceso, digamos, de desarrollo. Y ahí donde, y a veces se confunde ese concepto de desarrollo con progreso. Y se asocia a eso como si fuera una modernidad, teniendo en cuenta que son cosas distintas y que son conceptos distintos y que ya, por ejemplo, la palabra progreso ya ni siquiera se utiliza en términos de estos tecnicismos. Modernidad como tal es un concepto mucho más allá y lo trabajamos al comienzo de la asignatura. Es un contexto mucho más ontológico y es un contexto en el cual se marca una serie de patrones y no un modelo de desarrollo. Entonces habría que definir cuáles son estos elementos que podemos discutir para poder revisar ese concepto, por ejemplo, en las nuevas formas de colonialismo. Y la violencia. La violencia es un factor genérico muy importante en estos países del tercer mundo y que ha sido uno de los factores que ha, digamos, coadyuvado a los niveles de desarrollo o no desarrollo. Hay unos elementos interesantes que se han dado a partir de unas estrategias contra esas respuestas y esos discursos de desarrollo. Primero, la primera estrategia son los movimientos sociales. Esos han sido, digamos, han jugado un papel fundamental desde los años 70, en donde esos movimientos sociales han buscado un acercamiento y a través de sus luchas han logrado sostener algunos procesos muy importantes. El conocimiento local, como estrategia número 2, está teniendo un papel importante dentro de los desarrollos de las nuevas formas y nuevas visiones del desarrollo. Tener, digamos, en cuenta lo que dicen las comunidades, lo que dicen los indígenas, lo que dicen los afrodescendientes, lo que dicen ahora las mujeres y todas estas comunidades LGTB, es importante tenerla porque estos conocimientos locales, estos conocimientos diversos, pueden generar unas nuevas formas de realidad y nuevas visiones de desarrollo.
así también como el poder popular, el poder de los barrios, el poder, digamos, de la base social, como una estrategia número 3, permite acercarnos a una nueva visión del desarrollo. Entonces, hay una ruptura en orden a partir del discurso. Y aquí aparecen unas nuevas reglas para la formación conceptual. Eso es un elemento central en el desarrollo, digamos, de estos conceptos que vamos a ver en el seminario. Ese concepto fundamental de discurso es donde parto y donde están mis premisas para desarrollar este seminario a partir de unas heteroglosias. ¿Heteroglosias qué es? Dentro de la teoría y los análisis del discurso son diferentes conceptos o diferentes formas de ver ese concepto de la planeación del desarrollo. Y es lo que ustedes van a desarrollar a lo que resta de la asignatura y en la programación, digamos, de los temas que ustedes van a desarrollar. Esa reaparición de conceptos y prácticas las van a encontrar ustedes allí, esbozadas. Va a haber una nueva forma de mirar una historicidad. Hay una nueva forma, hay unas nuevas reglas de entender la relación de esos procesos históricos con las consecuencias que han generado en la actualidad. Y a la vez, unas nuevas formas de institucionalidad y de prácticas sociales de ese desarrollo. Ese es el orden general en la cual y la base central en la que nosotros vamos a posar nuestros análisis, nuestras perspectivas desde el discurso y desde esas heteroglosias de la planeación. Por eso es importante que ustedes no caigan en esa retórica clásica de este tipo de actividades como si fueran exposiciones. Más bien son disertaciones. Ustedes tienen que empaparse de esa lectura, convertirse casi en expertos, conocedores tanto de lo que plantean los autores como algunos otros materiales que ustedes quieran consultar si lo requieren. Pero a mí me parece que estas lecturas reúnen unos elementos generales en cada uno de sus temas para plantear estos nuevos elementos de la planeación. Entonces, hay que entender estas nuevas lógicas de la economía informal. Y eso es un patrón interesante que, por ejemplo, en este caso, Arturo Escobar lo analiza bajo estas condiciones. Por ejemplo, la cultura económica sobre las realidades existentes y de frontera. La realidad existente es que no hay fuentes de empleo. No se dio o no se cuajó un proceso de industrialización en el caso de América Latina lo suficientemente adaptado como sí sucedió en otros países emergentes como por ejemplo Vietnam, Taiwán e incluso Sudáfrica. Eran países como nosotros del tercer mundo que ya han aumentado sus niveles de desarrollo a partir de procesos de industrialización, pero ojo, industrialización, por ejemplo, en el caso de Taiwán, de alta tecnología. Allá te hacen lo que tú quieras. En Taiwán, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología es una cosa loco. Por ejemplo, Vietnam, imagínense, Vietnam es toda una economía que estuvo en medio de una guerra con los Estados Unidos en los años 70 y ahora es uno de los países emergentes en materia de procesos de industrialización y eso tiene también unas connotaciones, porque hay unos procesos de desarrollo de este tipo industriales que incluso llevan a la gente a estar casi esclavizada e inclusive eso genera unas discusiones muy interesantes, pero esta es la discusión que se plantea esa nueva cultura económica. Nosotros ahora tenemos camisas de Bangladesh, gorras de Made in China, de la India, es decir, todo un nuevo modelo económico basado en estas nuevas formas de fronteras. También hay unas comunidades locales. ¿Cómo estas comunidades locales están empezando a incorporar a la economía mundial? ¿A través de qué? En el caso de Colombia, ¿cómo se conectan estas comunidades locales en esta inserción de esta economía global? ¿Cómo están conectadas? ¿Cómo se desarrolla? A la vez también del desarrollo de nuevas prácticas creativas y autónomas. Por ejemplo, somos un país súper creativo, sobre todo nuestra región que tenemos mucha creatividad para el arte, para otras condiciones que nos pueden permitir buscar unas nuevas formas autónomas de desarrollo. Y también la renegociación de la clase, el género, relaciones étnicas a niveles locales y regionales, que ya se viene dando en materia de inclusión
y de lo que se llama como enfoque diferencial. Podamos incluir estas llamadas minorías, que ya no son tan minorías en algunos casos, o poblaciones diferenciales, como para poder ser más inclusivos en términos de género, de etnia, de condición social y demás. Así se articulan tres elementos fundamentales, que son esas culturas híbridas que llaman Néstor García Canclín, y esas nuevas ideas que se llaman, que están en el entorno y en el enfoque del post-desarrollo. Entonces, esto trae una discusión interesante sobre, ojo, modernidades, tradiciones y diversas, tradiciones diversas y múltiples. Miren que ya hay una nueva variedad que ya no es la modernidad, sino modernidad. En el caso de América Latina es un papel fundamental poder comprender esas condiciones de modernidades y de tradiciones diversas y múltiples. A la vez de las nuevas culturas urbanas que vienen apareciendo en el contexto de esta globalización y campesinas en su proceso y en ese proceso de definición. Cómo esas culturas urbanas y esas culturas campesinas están siendo definidas en ese nuevo patrón y ese nuevo engranaje, como lo es nuestra figura, en esta nueva idea del postdesarrollo que plantean los autores. Tres elementos también centrales. La cuestión de la alternativa, como la resistencia de los grupos de base a las intervenciones dominantes. Eso es un elemento central para poder buscar esas nuevas formas de alternativa. A veces estas ideas alternativas se confunden con el castrochavismo, con la idea de izquierda, que vamos a convertir en Venezuela. Y no, esto va más allá. El nuevo modelo de capitalismo está en cuestión, está en proceso de replanteamiento. Y eso es una nueva mirada que se tiene que dar en los contextos en los cuales el capitalismo o el modelo capitalista ha desarrollado algunos elementos positivos, pero también digamos, ha generado unas condiciones negativas. Eso hay que empezar a revisarlo. Una idea de etnografía general, en entender las prácticas populares en la reapropiación del espacio de la producción sociocultural. Hay una multidiversidad en estos procesos de reconocimiento de nuevas formas del desarrollo. Y aquí se asienta mucho la base de los estudios culturales. Y esos estudios culturales que buscan reimaginar las prácticas y las visiones que hay de nuestra cultura. Ya incluso, por ejemplo, a los trabajos que tienen que ver con comunidades afro, digamos, raizales, o comunidades, digamos, afrodescendientes, se le han unido discursos importantes como los discursos afrodiaspóricos, es decir, toda esa red y esa conexión que tiene ese mundo negro en América Latina con África y con las formas de colonialismo y neocolonialismo y decolonialismo que están empezando a tener cada una de sus condiciones, al igual que también de todas las visiones subregionales y socioespaciales que se vienen dando, por ejemplo, en términos de hacer una lectura, por ejemplo, del Caribe. A propósito, en estos días, por lo sucedido en Tasajera, que se dieron algunas controversias porque todos los costeños son así. El ataque es ahora a todos los costeños, que todo lo que pasa en la costa. Entonces, ahí ven esa condición regionalista, en algunos casos, que no ha permitido que se dé un avance en estos procesos de desarrollo. Entonces ahí vamos a ver algunos detalles en la discusión que por ahora ya terminó. Preguntas, inquietudes. Preguntas, inquietudes. Aportes también. Profesor, yo tengo una pregunta. Usted hablaba de aldea local hace un rato. ¿Ya usted había hablado de eso antes o a qué se refiere exactamente si puede profundizar en el tema? No, lo de aldea local es esa idea general cuando
apareció el concepto de aldea global por allá en los años 60 con Fukuyama, con el fin de la historia. Nuevamente aparecen este concepto, lo reafirma Arturo Escobar, pero en términos de también aldea local, es decir, reafirmar lo local en medio de lo global, porque eso es una tendencia que va a ser fundamental en la nueva mirada del postdesarrollo. O sea, como una alternativa a lo que se está planteando, a lo que se viene dando en materia de desarrollo. Porque a veces los programas de desarrollo apuntan, por ejemplo, a superación de la pobreza. Y, por ejemplo, uno de los elementos que a mí me parecen que donde se han gastado bastante plata y se las han robado es en la alimentación escolar. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUDA, le entregó al país por no sé cuántos años todo un paquete de estímulos para la alimentación escolar. Y eso todo se lo han robado. Y ustedes saben quiénes se los han robado. Y no pasa nada, se lo robaron, pagan 2, 3 años de cárcel, se quedan con la plata, o con esa plata logran financiar campañas políticas, que es lo que ha sucedido en el caso de muchas situaciones con el PAE, en el caso de Colombia, y no pasa nada. Aquí nuestra justicia es laxa, no pasa nada. Y ahí, por ejemplo, esas condiciones de lo local en términos generales no se conectan con lo que plantea y los principios que plantea las organizaciones multilaterales, porque obviamente el país le rinde cuentas a las organizaciones multilaterales y dice, sí, sí aportamos, y aquí están los informes, maquillan los informes y dicen, sí, estamos alimentando a los niños que estamos nutriendo a los niños, y claro, pero en realidad cuando vas al contexto espacial, contexto territorial, encuentran que le dan arroz con huevo, por ejemplo. Entonces ahí es donde aparece la idea de buscar unas formas en donde conectar lo local con lo global y evitar que por lo menos se den esas desconexiones que se dan en estos procesos de desarrollo, en donde le legitiman las formas de intervención del Estado, que es un Estado cooptado, corrupción, por todo lo que ya nosotros sabemos que es la política colombiana. Entonces yo les pongo un ejemplo como para que puedan contextualizar un poco esa idea y ese planteamiento que plantea Arturo Escobar. Alguna idea muy cercana es cuando, por ejemplo, existen programas, como por ejemplo el programa de las Naciones Unidas que tienen para el cambio climático. Se están haciendo algunos programas con comunidades resilientes para mitigación de los del cambio climático. En el caso, por ejemplo, de alguna zona, conocí un caso en la región de Santianga, en el Cauca, en el Pacífico Caucano, en donde están desarrollando reforestación de manglar. O sea, por cada metro cuadrado de manglar reforestado, la ONU, a través de un programa de bonos de carbono, le paga a la comunidad por cada metro cuadrado de área forestada, o sea, área reforestada de manglar. Entonces hay unos indicadores de medición en donde algunas universidades apoyan técnicamente a las comunidades para ver cómo va el proceso de crecimiento de esa intervención. Entonces hay un manejo, digamos, sostenible, pues hay una relación también entre la comunidad, parques nacionales, hay un desarrollo todo interinstitucional para esos programas, en donde no solamente la comunidad es la única que recibe el incentivo, sino que ese incentivo se integra para también el desarrollo digamos, sostenible, porque el manglar sostiene no solamente la seguridad alimentaria de la población, sino también todo el ecosistema donde implica aves, peces, mamíferos y además también la captura de dióxido de carbono, que lo que hace el manglar es absorber dióxido de carbono y lo expulsa a manera de oxígeno. Entonces es uno de los elementos particulares que le interesa a estos organismos multilaterales para mitigar los efectos del cambio climático. Profesor, Adelante. yo diría, en mi opinión, que eso es un doble discurso, porque mientras la ONU mantiene sus programas
se hace, digamos, lo de la vista gorda con otros problemas mucho más grandes. Sube un poquito más el volumen. Ya. Claro. Bueno, yo estaba diciendo que para mí ese es un doble discurso de esta organización, porque digamos que existen estos planes y programas, sí, pero por otro lado hay otras problemáticas mucho más grandes que no se toman en cuenta. Por ejemplo, aquí en el Caribe, la deforestación de los manglares en Cartagena, en la Ciénaga de Gaviria, es un problema que se viene presentando muy fuerte en los últimos años en lo que es el sector de Marbella. Claro. Álvarez, sube un poquito el volumen, que no te escuchamos muy lejos. Pues no sé cómo subir el volumen aquí del micrófono. ¿Es a mí solamente o a ustedes también, compañeros? Se escucha bajito, sí, profe. Se le escucha bajito. Sí, se escucha bajito. ¿O hablo un poquito más duro? Yo no sé si es de pronto la conexión. O hablo un poquito más duro, acércate más al micrófono. No sé si... No, acércate más. Si te acercas más, creo que sí te escuchamos. Quedaste por donde, en la zona de Cartagena de Marbella, donde has contado de que hay deforestación o han deforestado. Sí, están secando grandemente los manglares, los están deforestando para urbanizar. Claro. Pero no urbanizar, de un lado están urbanizando unos complejos muy grandes de conjuntos que son más que todo de empresas extranjeras, y por el otro lado, cruzando el caño, hay una realidad de pobreza extrema increíble. Y por la otra, de la otra zona, del lado de la Ciénaga de la Virgen, igual están deforestando para sembrar cultivos y para expandir este tipo de urbanizaciones que son más que todo a nivel de gran capital, de gran flujo de capital que se mueve. Y el problema de la Amazonía de años recientes con los incendios, que no es más que todo para expandir frontera agrícola y meter ganadería, especialmente aquí en Colombia con el Parque Chiquibiquete. Entonces, ciertamente es un papel, digamos, que fallido de este tipo de organizaciones. Y algo que no comentamos mucho en la clase pasada fue ese primer documental que usted nos envió de todos los escándalos que se estaban viendo alrededor de esta organización con las contrataciones y con la problemática de Haití. Entonces, realmente ese tipo de desarrollo sí es viable, sí es factible, y dentro de algunos años sí realmente veremos las consecuencias de todo la mala planificación y de las acciones que estamos ejerciendo en estos territorios. Es una pregunta visual. Sí, o sea, muy interesante lo que has planteado, Álvarez. Sabemos las condiciones, por ejemplo, lo que planteó el documental sobre estos escándalos de la ONU desastrosos. Sabemos los fondos, el manejo de los fondos, no solamente pasa aquí en Colombia, también en todos los lugares del mundo hay procesos de corrupción y gente mañosa que les gusta ser más vivas que otras, o por lo menos esa es una de las condiciones. Pero hay unas estrategias que se vienen implementando a largo plazo y algunos elementos, por lo menos este tema del discurso del cambio climático y del desarrollo sostenible, se viene afianzando bajo varias corrientes, por ejemplo. Hay algunas corrientes que son más realistas y otras que son más funcionalistas. Las realistas obviamente se enfocan en ir al grano sobre la práctica. La funcionalista es algo que está establecido y lo que inclusive se da como discurso de desarrollo. Entonces la realista tiene mucho más peso porque hay mucha relación de estos apoyos con, por ejemplo, instituciones científicas, con la academia, y eso da un poco más de legitimidad a los procesos en los cuales se desarrollan este tipo de programas, a diferencia cuando se la dan solamente al gobierno. Ahí es donde hay algunos peligros inminentes en cuanto a que esos recursos que destinan estas organizaciones no tengan una equidad o tengan un reparto equitativo en términos generales. Entonces ahí es donde también nuestra configuración política o nuestra administración política como tal, da, digamos que por lo menos las primeras estrategias lleguen a Bogotá, porque allá están todo el centro del poder. Y cuando ya vengan y se devuelvan a las regiones, pues ya eso ha pasado un filtro por Bogotá, se reparten el proyecto en distintas instituciones
en Bogotá entre amigos, y uno cuando se da cuenta aquí, digamos en las regiones, se da cuenta, establecieron una política, por ejemplo, el cambio climático, que nosotros, por ejemplo, en la Universidad del Atlántico la podemos desarrollar, la podemos implementar en conjunto con la comunidad, pero no la está desarrollando, por ejemplo, la Universidad de Bogotá o una institución en Bogotá, X o Y, y pues acá que estamos en un contexto donde hay estas problemáticas como la que tú estás planteando, pues nosotros vamos a seguir haciendo investigaciones, pero ¿cómo incidimos en las políticas públicas? ¿Cómo incidimos en este tipo de programas y en estos objetivos del desarrollo sostenible? Pues es un poco mucho más complejo cuando tenemos esta administración política que todavía es centralista. Si no, miren lo que sucede con el COVID. Las pruebas y los datos que aparecen hoy son de hace 2 semanas, porque todo tiene que centralizarse al Instituto Nacional de Salud. Ellos aprueban que esas pruebas tengan veracidad y es que las regresen. Miren las condiciones. No hay una capacidad autonómica donde hay. Por ejemplo, aquí en Barranquilla ni siquiera hay un laboratorio de genética que pueda medir y hacer mediciones en tiempo real de ADN. Todo tiene que ir a Bogotá. Aquí no, o sea, la capacidad científica que tiene el país es muy precaria. En términos de la ciencia dura, de la ciencia fuerte. Entonces aquí falta mucho más inversión en infraestructura científica, en profesionalización científica y en generar una relación, porque a propósito de la pandemia, no todas las personas tienen una lectura científica de lo que está pasando, perdón, una lectura social a nivel que pueda conectar eso que plantean los científicos con la sociedad, con la comunidad. La gente porque le digan que van a tomar los medicamentos que están sugiriendo uno, van y lo compran y así sucesivamente. Pero no hay una conexión social de cuáles son las implicaciones de que tú te tomes un medicamento que no está certificado científicamente, por ejemplo. Y ahí es donde se entra en una discusión, una falta de cultura. Ahí es donde los niveles en términos de formación cultural influyen mucho, a diferencia de los países que ya sí salieron de la cuarentena, sí se cumplieron con todas las medidas y además que el gobierno sí fue restrictivo y dijo aquí no sale nadie y se sale solamente a la primera necesidad. Entonces ahí es donde hay unas problemáticas en las cuales nosotros podemos buscar unas salidas o quedarnos en ellas. ¿Qué más preguntas, inquietudes? No sé si Álvarez, si de pronto te logramos ahí como ser, bien, perfecto. ¿Inquietudes, preguntas? Si no pueden escribir, si no pueden hablar, los compañeros que tengan problemas con audio pueden escribir en el chat. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo los voy a dividir a crear secciones pequeñas con los grupos asignados al seminario de planeación. Entonces, me van a dar unos minuticos. Voy a darle pausa.